Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Su servidor, el doctor Víctor Manuel Plancarte Manso, presidente de la Asociación Mexicana de Ortodoncia, Colegio de Ortodoncistas, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos a un gran ponente, el doctor Miguel Padilla Rosas, con licenciatura en cirujano dentista egresado de la Universidad de Guadalajara. El doctor tiene dos especialidades, una de ellas también realizada en la Universidad de Guadalajara, que es en cirugía oral. Y la segunda es diagnóstico integral y patología oral en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. El doctor tiene grados académicos como maestro en genética humana por la Universidad de Guadalajara y doctorado en genética humana por la Universidad de Guadalajara. Es profesor de tiempo completo titular a Universidad de Guadalajara, impartiendo cursos en pregrado y posgrado con una antigüedad de 24 años. Conferencista nacional e internacional. Miembro de asociaciones nacionales e internacionales especializadas en genética humana, patología y medicina bucal. El doctor tiene múltiples publicaciones indexadas y arbitradas en revistas nacionales e internacionales y publicación de capítulos de libros. Tiene el reconocimiento PRODEP y es miembro del Cuerpo Académico de Patología General y Bucal. Su práctica privada exclusiva en cirugía bucal y patología oral es en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida, doctor, que nos va a hacer el favor de presentar el tema de cáncer en cavidad bucal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues primeramente gracias por la invitación. Es un placer poder estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues hablando del cáncer oral, pues hay muchos entre mitos y desinformación. Aparte, mi plática va a estar dividida en dos fases. Una son generalidades propias del cáncer oral, cómo sospechar de él y voy a hablar un poquito del tratamiento. Y la segunda parte voy a hablar sobre nuestra labor como odontólogos ante un paciente que está siendo tratado por cáncer. Para eso, bueno, iniciaría hablando pues que el cáncer pues es un grupo de enfermedades. Estas enfermedades tienen como un común denominador, la transformación de una célula normal, benigna, saludable por una célula que va a haber cambios en su forma, en su manera de dividirse, en su ciclo celular, y esto va a acompañar a un comportamiento nuevo, que este comportamiento va a ser peligroso para el individuo que padece del cáncer. Eh, la célula, hay diferencias tanto clínicas como histológicas en cuanto a identificar la posibilidad de un cambio de una célula benigna por una célula maligna. Importante recordar que una célula pues no es otra cosa más que el complejo más simple que dota de vida a un organismo. Estas se organizan en tejidos primero y posteriormente en órganos. Estas células que están sanas, normales, tienen un ritmo limitado de división celular y siempre van a permanecer en la zona donde se encuentre ese tejido. La célula también sana tiene una característica que es bien diferenciada. ¿Qué significa esto? Bueno, es un concepto que utilizamos en patología para identificar, pues, esa célula a qué tejido corresponde. ¿Qué pasa con una célula por cáncer? Bueno, esta célula cambia. Este cambio se da generalmente por una mutación directamente en el ADN. Estas células cancerosas van a tener algunos cambios que van a ser perceptibles histológicamente, como una de ellas el pleomorfismo, tal y como lo trato de explicar en esta fotografía donde hay collage de ojos. Ustedes verán que todos los ojos son diferentes entre sí. A eso le aplicaríamos como el término pleomorfismo, muchas formas para una misma estructura. En este caso, el ojo. Pensando en las células, bueno, pues van a ser células que van a tener múltiples formas, unas más grandes, otras más pequeñas, unas redondas, otras cilíndricas y demás. Cambian sus funciones, ya que habitualmente un tejido organizado da una función en particular. Pues una célula por cáncer o un tumor cancerígeno pues puede dar o tener funciones totalmente diferentes al tejido donde se origina. Y forman habitualmente aumentos de volumen, que estos aumentos de volumen, pues en muchos casos va a ser lo que va a llamar la atención como una lesión por cáncer. Otra
característica que tiene una célula cancerígena o una célula afectada por cáncer es que van a dar metástasis. La metástasis, pues no es otra cosa más que la siembra a distancia de un tumor. Y las vías de diseminación de una célula cancerígena principalmente son tres: la vía sanguínea, la vía linfática y por siembra directa. El cáncer oral, ahora aterrizando específicamente en nuestro territorio, va a ser aquel cáncer que va a estar localizado tanto en cavidad oral como en la zona de la orofaringe. En el 2006, la Sociedad Estadounidense del Cáncer reportó aproximadamente 30.990 nuevos casos de cáncer que afectó a su población en ese año. Cada vez y cada año se reporta un aumento progresivo de casos de cáncer que se diagnostican a nivel mundial. Las principales causas por las que el cáncer puede aparecer en la boca, en primer lugar, y creo que es de todos reconocible, pues el consumo del tabaco, principalmente el tabaco fumado, más que el tabaco masticado, aunque bueno, hay autores que hablan también del daño que puede ocasionar. Si este tabaco se consume al mismo tiempo, simultáneamente con el alcohol, se potencializa el efecto carcinogénico del tabaco. ¿Qué significa eso? Que por cada cigarro que se fume el paciente, si lo combina con alcohol, podría aumentar el poder oncogénico como que si estuviera fumando 5 o 10 cigarros al mismo tiempo con el simple hecho de combinarlo con y cada vez juega un papel muy importante y predominante la presencia del papiloma virus humano como un posible agente etiológico también para cáncer de boca. El cáncer en la boca, cabe mencionar que el principal cáncer que afecta al territorio es el carcinoma escamocelular, que es el cáncer que se deriva de epitelios. El cáncer en la boca, hablando pues específicamente del carcinoma, anuncia su llegada. No crean que hoy me acuesto sano y mañana amanezco con cáncer. No, así no se comporta el cáncer. Va anunciando su llegada con un grupo de lesiones que han sido denominadas lesiones cancerizables o lesiones premalignas. La Organización Mundial de la Salud desde 1983 define este tipo de lesiones como aquel tejido morfológicamente alterado en el cual las posibilidades de que se inicie un cáncer son más altas a un tejido con unas características normales. Los principales cambios premalignos que aparecen en la boca son las que son de color blanco, como la leucoplasia, las que son de color rojo, como la eritroplasia, y una afectación que va a aparecer específicamente en el labio, llamado queilitis actínica. Y existen algunas otras condiciones que ya se encuentran estudiadas, algunas no se encuentra del todo tan claro cuál es su participación en la formación de cáncer, pero sí sabemos, por ejemplo, que los pacientes que sufren fibrosis submucosa oral, disfagia sideropénica o síndrome de Plummer-Vinson, lupus eritematoso, sífilis, principalmente de tipo terciaria, líquen plano, pues pudieran en algún momento considerarse como lesiones con cierta potencial de malignidad. Algunos muy bajos, por ejemplo, el líquen plano, hablamos hasta de un 1% de posibilidad, y bueno, cada uno tiene pues su respectivo porcentaje de riesgo. Hablando específicamente de la leucoplasia, iniciamos con bueno, pues es una mancha blanca. Esta mancha blanca, para poderla diagnosticar, tenemos forzosamente que considerar que es un diagnóstico por exclusión. ¿Qué significa esto? Que para poderlo clasificar en esto, necesariamente quien hace el diagnóstico tendrá que haber sacado como posibilidad diagnóstica todas las demás lesiones blancas. Por ejemplo, pensaríamos a lo mejor una queratosis friccional y pues si sospechas en eso, a lo mejor ves que no hay algo que esté ocasionando una fricción constante, por ejemplo, del carrillo, del borde lateral de la lengua, y dices tú, pues no hay como una correlación clínico-patológica. Podrías decir, se parece a la cándida, le das tratamiento contra cándida y no desaparece. O sea, vas descartando entidades que pudieran ser blancas y que al no cuadrar y al no quedarnos otra posibilidad, ahora sí aplicamos el término leucoplasia. Se define desde el 1978, la Organización Mundial de la Salud lo definió como aquella placa o mancha blanca sobre la mucosa oral, el cual no desprende el raspado, no puede ser caracterizada ni clínica ni patológicamente como ninguna otra entidad o enfermedad de color blanco y que pudiera estar o no asociada a algún
factor etiológico conocido como podría ser, en este caso, el tabaco. Eh, Aquí podemos ver esta fotografía en el cual observamos una placa blanquecina en el borde lateral de la lengua. Pueden ver que es totalmente blanquecina, con bordes bien definidos. En la parte superior, en la parte más hacia el piso de la boca, están los bordes difusos. Aquí mostramos otra fotografía en la zona del piso de la boca, igual en la zona dorsal o, perdón, el borde lateral de la lengua. Vean que la característica puede ser plana, puede ser ligeramente corrugada, de superficie papilomatosa, pero lo predominantemente es lo blanco. Clínicamente se ha clasificado la leucoplasia en homogénea y no homogénea. Una leucoplasia homogénea es totalmente blanco, no va a estar combinado con ningún otro color. Y la leucoplasia no homogénea es aquella regularmente acompañada de áreas rojas, lo que antes conocíamos como la leucoeritroplasia o eritroleucoplasia. Y bueno, también existe una clasificación de acuerdo a su etiología, donde tenemos la leucoplasia llamada idiopática, el cual no sabemos el origen de esta leucoplasia, y la leucoplasia asociada al consumo del tabaco. Aquí vemos dos ejemplos de la leucoplasia homogénea. Pueden apreciar en la fotografía que es totalmente blanca. Y la leucoplasia no homogénea, vemos áreas blancas con áreas de otro color, principalmente rojas. Generalmente afecta más a los varones en una proporción de 3-1, aunque ya cada vez la proporción se va acercando más. Hablan algunos autores ya de casi 2-1. ¿Qué significa eso? 3 hombres o 2 hombres por una mujer. Hace unos 30 años atrás o 40, la proporción era mucho más diferente, de 6-1, 6 hombres por una mujer. ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, que cada vez el hábito del tabaco y el hábito de tomar alcohol se va presentando y se va evidenciando más en el género femenino. Entonces, bueno, pues conforme van teniendo los mismos factores etiológicos, pues también la relación se va acercando cada vez más. Suele afectar más a pacientes adultos entre la quinta y séptima década de vida, pero cada vez se empieza a ver cáncer oral en la boca de nuestros pacientes cada vez más jóvenes. Probablemente en ellos que no tengan una historia de haber fumado o haber tomado alcohol, probablemente el papiloma virus humano es el que juega el papel importante. La localización del cáncer de boca, aunque puede aparecer en cualquier parte de la boca, se confina, no exclusivamente, pero con mayor frecuencia, en esa zona sombreada que vemos en la diapositiva, el cual, si pueden apreciar, parece una herradura, por eso ha sido llamada la herradura del cáncer. ¿Qué áreas incluye? Bueno, la parte del pilar anterior de la faringe, la zona retromolar, el borde lateral de la lengua, el piso de la boca, tanto del lado derecho como el izquierdo. Y bueno, para hacer el diagnóstico de esta entidad es indispensable la toma de biopsia. Si no se tiene una biopsia, pues podríamos quedarnos en la sospecha, pero no en la confirmación. A diferencia de la eritroplasia, es algo muy semejante, nada más que aquí cambiamos a una mancha roja. Igual que es un diagnóstico por exclusión, esta mancha roja pues no puede ser diagnosticada como ninguna otra entidad roja. Aquí podemos ver estos cambios, pueden ser, como vemos aquí, totalmente una lesión difusa, ligeramente granular, como lo vemos en esta fotografía, o en esta otra donde vemos una lesión totalmente blanca con áreas focalizadas de color blanco. Otra de las entidades también consideradas premalignas o precancerizables es la quilitis actínica. Esta es una lesión inflamatoria causada por la radiación ultravioleta. El paciente que lo padece ha estado expuesto al sol durante mucho tiempo, ya sea de manera laboral, de manera quizás deportiva. Hay, por ejemplo, deportes en los cuales se entrena o se juega bajo el sol, por ejemplo, el golf, a lo mejor el fútbol, y esos individuos que están permanentemente en contacto con el sol, pues pueden en algún momento desarrollar. También otras actividades como pues trabajar quizás en la construcción bajo el sol, un campesino, un paciente que a lo mejor trabaje pescando, que está bajo el sol, pues todos ellos son individuos que están en riesgo de padecer esta entidad. La quilitis actínica se caracteriza por lo siguiente, por una pérdida de la unión del bermellón con la piel.
Todos tenemos una línea muy clara que separa o divide lo que es el bermellón del labio con la zona cutánea del labio. En estos casos, en estos pacientes, se pierde esta línea anatómica. Pareciera que la piel invade el bermellón. Puede ir acompañada, como vemos aquí, con áreas focalizadas blancas, áreas focalizadas rojas, inclusive úlceras, costras. Aquí vemos otro caso, lo mismo, pero se evidencia con mucha facilidad aquí este cambio, pues este cambio anatómico del bermellón. Para poder hacer el diagnóstico de estas lesiones es indispensable hacer el diagnóstico de exclusión mínimo con estas entidades. Por ejemplo, la queratosis friccional, que es blanca, la candidiasis, que puede ser tanto blanco como rojo, el líquen plano, que puede ser igual blanco como rojo, leucodema, que es blanco, nevo blanco esponjoso, que es blanco, estomatitis de contacto, que igual puede ser blanca con áreas rojas, las quemaduras químicas, estomatitis nicotínica, reacciones liquenoides. Pueden entonces con esto darse una idea que no es tan sencillo hacer el diagnóstico de esta entidad, porque quien hacemos el diagnóstico, pues tenemos que descartar. Aquí vemos una lista de enfermedades, pero podría ser un poco más o podríamos sospechar quizás, de acuerdo a la apariencia, a otro grupo de entidades. El cáncer de la boca, pues ya dijimos, es la neoplasia maligna que va a afectar al territorio de cabeza, perdón, de cavidad oral y de orofaringe. Aquí vemos enlistado, bueno, en los cánceres que pueden aparecer en la boca. Aquí nada más englobo los más frecuentes, pero no significa que no sean los únicos, hay más. Los más comunes es el de origen epitelial, como el carcinoma de células escamosas. También tenemos una variante que es el carcinoma verrucoso. Tenemos cánceres que pueden afectar a la glándula salival, como el carcinoma mucoepidermoide, e inclusive otros cánceres que pueden ser de otros orígenes, como los sarcomas, que son de origen mesenquimatoso. Tenemos los linfomas, que son de origen hematológico o sanguíneo. Y recordemos que también la boca no está ajena a también que se vaya o que se evidencien metástasis a cavidad oral de cánceres que estén presentes en otra parte del cuerpo. Los signos y síntomas, pues podemos enlistar algunos que son importantes de recordar. Primero, una úlcera que no sana en un lapso de 2 semanas, agua, sospecha de cáncer. Un parche rojo o blanco que no se parezca a ninguna otra, sospecha de cáncer. Un aumento de volumen en tejidos blandos o duros sin una causa evidente, pues también tendría que ser contemplada la sospecha. El que el paciente presente sangrado, dolor o adormecimiento inusual en un área de la boca, importante tomarlo en cuenta. Puede también simular un dolor de oídos. El paciente puede experimentar quizás cambios en la voz, un dolor crónico de garganta, sensación de algo está atrapado en la garganta como un cuerpo extraño, dolor o dificultad para tragar o masticar y pérdida de peso sin causa aparente. Pero aquí les pongo una nota, pues para hacer aclaratorio. Estos signos y síntomas no son exclusivos de cáncer, ya que, por ejemplo, cambios en la voz lo podría tener cualquier otra persona, aunque no tenga cáncer. Igualmente dolor de oído, tener otro parche rojo o blanco que no propiamente sea cáncer. Entonces, si presenta alguno de estos síntomas, tenemos que sospechar. En la mayoría de ellos va a ser necesario e indispensable realizar una biopsia y a lo mejor exámenes de apoyo, principalmente de imagen, que nos van a reforzar o nos van a ayudar. ¿Cuáles son datos clínicos que nunca se nos tiene que olvidar y la tenemos que tener presente para el diagnóstico de esta entidad? Primero, el que observemos una úlcera crónica, una úlcera que tiene más de 2 semanas en boca y que no haya evidencia de curación, aguas, puede ser un dato de un cáncer. El que esta úlcera sea crateriforme, ¿qué significa esto? Que no sea plana, que tenga bordes elevados en la parte central un poco más profunda y que da la apariencia de cráter, que a la hora de tocarla se sienta más indurado, ligeramente más dura que el tejido que lo rodea y que en el fondo o en la parte que se ha destruido del epitelio, o sea, propiamente la úlcera, tenga datos de necrosis. Aquí podemos ver algunas fotografías. Vemos una lesión incipiente de cáncer en la zona de la base del frenillo lingual. Vemos aquí un área enrojecida, un área eritroplásica, puede estar acompañada de áreas blanquecinas, ya dijimos, ya puede ser o leucoplasia o pudiera ser, como en este caso, un poco de fibrina y necrosis. Aquí vemos otra fotografía donde vemos un aumento de volumen, en donde persiste una úlcera
y vemos en el fondo esta área blanquecina, vemos entonces que había una leucoplasia previamente. Otro caso en la zona del trígono retromolar, una úlcera crónica indurada, o como en este que aparente no haber úlcera, simplemente vemos un aumento de volumen en el borde lateral de la lengua. Si ustedes han puesto atención, vean cómo las fotografías coinciden en el territorio que hablábamos previamente de la herradura del cáncer. Vemos otros casos, aquí ya son muy avanzados, mucho más, donde vemos esta úlcera crónica, el cual pues está, aunque no lo vemos aquí, posiblemente ya destruyendo el tejido óseo de sostén de los dientes. Otro caso donde vemos el borde lateral de la lengua también con una afectación. Es indispensable para hacer el diagnóstico, pues una buena exploración bucal. Para hacer una exploración bucal, pues yo que de todos es importante recordar que tenemos que hacerla sin ningún objeto removible en la boca. Por lo tanto, si el paciente es portador de prótesis, hay que retirarlas. Hay que observar, palpar la cavidad oral junto con labios, encía, lengua, posiblemente la orofaringe. Inspeccionar el cuello en busca de nódulos linfáticos que estén aumentados de volumen, tanto en la zona de cuello como en la zona submandibular. Si llegáramos a encontrar un nódulo positivo, hay que poner mucha atención en cuanto a su movilidad y su consistencia. Si a la hora de quererlo mover, este nódulo está adherido a planos profundos y a la hora de tocarlo se siente indurado, aguas, aumenta más la sospecha de que este nódulo sea maligno. Pues hay todo un protocolo para el diagnóstico de cáncer. Podría englobarlo o en algún momento suscribirlo en estos protocolos. Primero, pues lógicamente una biopsia es indispensable para la toma de pero para el diagnóstico de cáncer. Sin biopsia, pues podríamos sospecharlo, pero no podríamos confirmarlo. Entonces, la biopsia es el estándar de oro para el diagnóstico de cáncer. También hay algunos estudios de imagen, como una tomografía computarizada, imagen por resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones o la ultrasonografía como algunos auxiliares diagnósticos que van a ser útil para tanto para el diagnóstico como para la planeación del tratamiento. ¿Por qué? Porque con este estudio de imagen, pues el oncólogo se dará idea de las extensiones del tumor, si el tumor está circunscrito en un área o hay evidencia ya de metástasis o de afectación a otros tejidos. Y el tratamiento, pues en el cáncer, pues el tratamiento ideal definitivamente es la cirugía. Pero para poder que el oncólogo dé el tratamiento ideal del paciente sería conveniente y sé que toman en cuenta mucho, por ejemplo, la edad y el estado general de salud del paciente y la historia médica. Entre más, entre más enfermedades crónicas el paciente vaya teniendo, pues lógicamente se va complicando más la posibilidad de que el paciente pueda recibir un tratamiento. Otro punto importante para decidir qué tratamiento se le va a dar al paciente es qué tan avanzada está la enfermedad. La tolerancia que el paciente tenga a ciertos medicamentos, procedimientos o terapias, el pronóstico que pudiera tener la enfermedad, y eso lo saca el clínico, el oncólogo, por medio de ciertas tablas que es la estadificación TNM, T para tumor, N para nódulo, M para metástasis, y bueno, le van asignando un número dependiendo la región anatómica donde esté el cáncer, y de acuerdo a ese número, pues ya el oncólogo con su experiencia y la literatura, pues podría más o menos sospechar el probable pronóstico para el paciente. Y algo muy importante que debería ser tomado en cuenta es la opinión y la preferencia del paciente en cuanto a su enfermedad. Por lo tanto, el paciente es indispensable que tome las riendas de su tratamiento, que él decida si quiere entrarle al tratamiento o desea mejor no entrarle. ¿Por qué? Porque sabemos que hay efectos colaterales y efectos secundarios de él. La cirugía, bueno, en nuestro territorio puede ser desde la hemimaxilectomía, hemimandibulectomía, hemiglosectomía, glosectomía, la cirugía micrográfica de Mohs. Este es un tipo de cirugía regularmente que se hace a nivel cutáneo, en la piel. La laringectomía, si en algún momento afectara ya la zona laringea, y la disección radical de cuello, donde incluya parte de estas estructuras previamente platicadas, pues también la disección de ganglios linfáticos, muchas veces también de músculos.
muchas de las veces va acompañada de radioterapia y de quimioterapia. Pero pues ya dijimos que todos estos tratamientos tienen efectos secundarios. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios que tienen la quimio y la radioterapia? Bueno, será la mucositis, la gerostomía, hiposalivación, infecciones y hemorragias. En este momento sí me gustaría aclarar lo siguiente. Recuerden que la quimioterapia regularmente hay tanto sistémica como tópica. Algunos pacientes, por ejemplo, algunos cánceres en piel, se pueden utilizar algunos quimioterapéuticos tópicos. Si los utiliza de manera tópica, pues nada más va a haber la afección en la zona cutánea donde se apliquen. Pero la mayoría de las quimioterapias suelen ser sistémicas. ¿Qué significa esto? Ya sea que el paciente la tome con una tableta o se ha inyectado de manera endovenosa. Por lo tanto, el efecto va a ser sistémico, va a afectar a todo el cuerpo. A diferencia de la radioterapia suele ser una, una, un efecto localizado. Eh, Esto es importante tenerlo en cuenta por los cuidados que cada uno de nosotros como dentistas deberemos de tener. ¿Qué es la mucositis? Bueno, la mucositis no es otra cosa más que la reacción inflamatoria que va a afectar a la mucosa, que va a estar asociada a la toxicidad que tiene tanto la radiación como la quimioterapia. Cerca del 30 al 85% de los pacientes que son atendidos por cáncer van a presentar esta mucositis. Aquí podemos ver en este esquema, una vez que el paciente ya sea que se ve expuesto a dosis altas de radiación, por eso la flecha va de afuera hacia adentro, o que sea aplicado con quimioterapia, por eso es que vemos que la flecha va de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque el medicamento viene en el torrente sanguíneo. Una vez que este tejido es expuesto a cualquiera de estos dos elementos, pues va a haber una destrucción del epitelio con la posterior formación de una úlcera y al cabo más o menos de 14 o 22 días el paciente se recupera regresando todo a una situación de normalidad sin dejar secuelas ni cicatrices. Pero ¿qué pasa cuando al paciente le dan quimioterapia? Regularmente a los 21 días o a las 3 semanas le vuelven a dar otro ciclo de quimioterapia. Entonces, si pueden ver, esto se vuelve cíclico. Lamentablemente, cada vez el grado de mucositis va a ser más intenso, más grave, más complejo de tratar conforme aumente el número de ciclos de quimioterapia. Hay tablas para la gradificación de la mucositis, una tabla que tiene la Organización Mundial de la Salud y otra la que tiene el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. Cada uno con diferente nomenclatura, pero importante saber que entre más aumenta la gradificación, pues más grave se vuelve para el paciente. Aquí vemos algunas fotografías de pacientes con mucositis. Vemos cómo hay presencia de úlceras, atrofias en la zona de la boca. Estas áreas blanquecinas pudieran ser la fibrina que está cubriendo esta úlcera. La fibrina sería como la costra en la piel. Nada más recuerden que en la boca, como todo el tiempo está húmeda por la saliva, una costra jamás se seca. Entonces, más bien la vamos a ver blanco-amarillenta como la estamos observando aquí. Y cabe mencionar que así como está afectando la boca, está afectando también todo el tracto gastrointestinal. Aunque no lo veamos, también el esófago está sufriendo, el estómago, la zona intestinal. Su etiopatogenia no está del todo aclarada, pero pues es muy común verlo en pacientes que están recibiendo tratamiento oncológico. Cada paciente es individual, no todos los pacientes van a presentar el mismo grado de mucositis. Importante saber también que hay algunos medicamentos más susceptibles a desarrollar esta lesión o ese tipo de manifestaciones como son la ciclofosfamida, el aracem, el falam, busulfán, cinclofloracilo, metrotexate, se asocian a una incidencia mayor de mucositis. Entonces, de ahí que algunos pacientes lo presentan, algunos otros no. ¿Quiénes lo van a presentar? Pues los que estén recibiendo este tipo de quimioterapia. Asimismo, diversos autores hablan que el estado bucodental previo o durante el tratamiento oncológico juega un papel muy importante en el desarrollo de mucositis. ¿Qué significa esto? Que si el paciente inicia el tratamiento de cáncer con una muy buena higiene oral y una buena salud dental, probablemente la incidencia sea menor.
a diferencia de los pacientes que a la hora de entrar al tratamiento oncológico o iniciarlo, pues tienen una cavidad oral pues en mal estado o con mucha situación de infecciones, caries y demás, pues probablemente el grado de mucositis sea mayor. Clínicamente, la mucositis, ya mencionamos, tiene diferentes grados de afectación, desde un ligero eritema hasta, hasta presencia de úlceras, sensación de quemazón, que esto lógicamente va a impactar directamente al estado general del paciente y a lo que sería pues, la capacidad de o la impedimento para alimentarse, principalmente por vía oral. Cabe mencionar que en caso de necesitar algún analgésico, pues los AINES que habitualmente utilizamos pues van a ser insuficientes. Regularmente utilizamos medicamentos que de acuerdo a la escalera analgésica de la OMS, pues son los del tercer escalón. Estamos hablando de opiáceos principalmente, como tipo la morfina. Cuando la mucositis es secundaria a la quimioterapia, regularmente se va a presentar más en el epitelio no queratinizado o el epitelio que está más expuesto a la situación traumática de los alimentos. Paladar blando, mucosa vestibular, cara interna de labios, cara ventral de la lengua, piso de boca. Suele aparecer también tras la administración de radioterapia, pero aquí solamente se afectará el área radiada. Por ejemplo, si al paciente le dieran radiación exclusivamente en la zona anterior de la boca, a nivel labial, pues nada más esa zona es la que se va a afectar de mucositis. Todo el demás territorio que no fue radiado no tiene ninguna afectación. El dolor, claro que es importante y acompaña a la mucositis, puede ser intenso, altera la calidad de vida del paciente, limitando sus funciones. Otra es la gerostomía e hiposalivación. Esta es la sequedad de la boca. Recordemos que uno es el síntoma, que es la gerostomía, lo que el paciente dice, doctor, tengo la boca seca. Y otro es el signo, la hiposalivación. Podemos medir la cantidad de saliva. Y si en algún momento hay una disminución de ella, pues hay una correlación entre el signo y el síntoma. Ambas situaciones pueden aparecer tanto en la aplicación de la quimio como en la radiación. Se va a agravar si el paciente, aparte de tener la mucositis, tiene también la hiposalivación y gerostomía, se va a agravar aún más la mucositis. ¿Por qué? Porque sabemos que la saliva por sí sola tiene efectos de hidratación, tiene efectos de ayuda a que las mucosas no se peguen entre sí, que la lengua no se pegue contra los dientes, que los carrillos no se adhieran a las superficies vestibulares de los dientes. Entonces, crea como cierta lubricación entre los tejidos. Al no tener saliva, el traumatismo directo a la mucosa aumenta. Es causada la gerostomía por la radioterapia, pero esta radioterapia deberá de ser en la región de cabeza y cuello. Aquellos pacientes que han sido radiados a lo mejor de la zona torácica, a lo mejor de la zona abdominal, ahí no hay problema. Ahí los efectos de la radiación lo va a tener el tórax, lo va a tener el abdomen, pero no la cavidad oral. ¿Okay? No así la quimio, ya mencionamos, la quimio es sistémica, afecta a todo el cuerpo. Aparece regularmente cuando hay una dosis mayor a 15 grays. Cabe mencionar que generalmente se da para el cáncer cerca de 60 grays, para el cáncer de cabeza y cuello. Entonces, claro que exponencialmente es más la dosis de lo que las glándulas salivales pueden soportar. ¿Qué hace la radioterapia a las glándulas salivales? Las destruye. Esto va a hacer que esta afectación que tienen las células acinares con su destrucción, pues va a terminar matando al tejido glandular y por ende, pues disminuyendo la presencia de saliva. ¿Qué va a experimentar el paciente? Pues va a experimentar disgeusia, glosodinia. Además, algunos otros medicamentos como el 5-fluoracilo, etopósido, metopexate o el melphalan se asocia, ya habíamos mencionado previamente, la mucositis, pero también a la aparición de la hiposalivación. Otra de las cosas que puede tener un paciente que está recibiendo tratamiento contra cáncer es las infecciones. Estas infecciones pues va a dar o va a ser la causa la mielosupresión. ¿Qué es la mielosupresión? Pues no es otra cosa más que la disminución en la producción de células sanguíneas en la médula ósea.
Recuerden que en la médula ósea se fabrican todas las células de la sangre, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, y al haber una disminución de ellas, claro que el paciente va a tener un riesgo muy alto de infecciones e inclusive también de hemorragias, anemias. La quimioterapia, que es el principal elemento, antes que la radiación, la quimio causa más mielosupresión que la radioterapia. Produce en primeras una neutropenia, o sea, una disminución de la cantidad de los neutrófilos, que aproximadamente se empieza a manifestar 7 días después de su inicio. Por lo tanto, hay un periodo que conocemos como el periodo de Nadir, que es el periodo de máxima toxicidad que tiene el medicamento. Regularmente va del día 7 al día 15, más o menos, que es el periodo más delicado para el paciente, donde se hace más susceptible a tener infecciones por bacterias, por hongos, por virus. Aquí vemos algunos ejemplos de infecciones, aquí vemos por cándida, aquí lo vemos por herpes, aquí vemos un proceso infeccioso de origen bacteriano, aquí vemos un proceso infeccioso de origen viral y todos eran pacientes tratados por cáncer. Estas infecciones, cabe mencionar, un autor, Epstein y colaboradores, señala que más del 25% de la sepsis o quizás muertes por causas infecciosas en un paciente tratado por cáncer ha sido de origen oral. ¿Por qué? Porque recordemos que en la cavidad oral, pues tenemos ahora sí una amplia variedad de microorganismos que están presentes en la cavidad oral, bacterias, virus, hongos, pero principalmente nos hablan del Streptococcus viridans como el principal microorganismo que va a ser la causa de estos problemas. También el paciente que está recibiendo quimioterapia y radioterapia va a tener un riesgo de hemorragia, ya lo mencionamos, principalmente por la toxicidad que la quimioterapia tiene a la médula ósea con su mielosupresión. Aquí vemos casos donde esta hemorragia puede ser directamente que emerja o se observe a nivel gingival, una gingivorragia, o como lo vemos aquí, una hemorragia difusa en la cavidad oral, que pues no tenemos claramente el origen de. ¿Cuáles son las pautas que debemos de seguir nosotros como dentistas? Bueno, es importante saber que nosotros deberíamos estar dentro de el equipo multidisciplinario que atiende a un paciente por cáncer. Nuestro trabajo principalmente va a ser pues hacer una buena historia clínica, una buena exploración bucodental, auxiliarnos de radiografías, tanto panorámicas como periapicales y otros estudios complementarios. ¿Para qué? Para quitar todo foco infeccioso que el paciente pudiera tener antes del inicio del tratamiento, que es lo ideal. Lamentablemente, en nuestra población, como los pacientes que están afectados por cáncer llegan muy tardíamente a tratamiento, pues claro que el oncólogo le urge iniciar el tratamiento, por lo que lamentablemente no en todo se puede aplicar el protocolo ideal. Importante saber que nosotros como dentistas debemos de saber qué hacer antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento oncológico y después del tratamiento oncológico. ¿Cuál es nuestra labor antes del tratamiento oncológico? Bueno, nuestra labor va a ser principalmente eliminar focos sépticos, tanto dentales como periodontales, realizar exodoncias simples, de preferencia 15 días antes del inicio del tratamiento, y si son quirúrgicas, idealmente de 4 a 6 semanas. Como previamente les mencioné, lamentablemente no es posible en la mayoría de los pacientes. ¿Por qué? Porque retrasaríamos hasta mes y medio el inicio del tratamiento contra el cáncer. Y pues, hablando del cáncer, pues claro que hay una diferencia significativa el hecho de que inicies tardíamente el tratamiento, disminuye la posibilidad de quedar curado. También hay que realizar la operatoria, ajuste de prótesis removible. Importante, instruir y motivar al paciente de una buena higiene oral, con un buen control de placa, eh, ayudar, recetarles enjuagues fluorados o antisépticos sin alcohol. Ahora, ya el paciente inicia el tratamiento oncológico. En este periodo, el paciente, ya mencionamos, va a presentar manifestaciones orales, principalmente la mucositis. Eh, la función de la gravedad de estas mismas va a ser diferente en cada paciente, por lo tanto los protocolos son individualizados. Las soluciones utilizadas como preventivos y o terapéuticos
son utilizados en la mayoría de los hospitales oncológicos. Los oncólogos reconocen muy bien este tipo de lesiones y regularmente están capacitados para apoyar al paciente en el caso de estas enfermedades. Durante el tratamiento hay que hacer mucho énfasis en la eliminación de la placa dentobacteriana, pero no siempre va a ser posible a través del cepillo dental. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una mucositis, pues claro que al quererse cepillar con el cepillo, pues se va a traumatizar la mucosa, por lo tanto va a ser muy doloroso. Hay que reforzar con enjuagues con clorexidina, puedes hacer diluciones con solución salina y solución de bicarbonato, tratando de hacer enjuagues o lavar con una jeringa superficialmente para quitar los detritus de comida. Si hay evidencia de cándida, podemos también añadirle nistatina. Hay que mantener una buena hidratación. No es recomendable la colocación de vaselina en los labios, ya que en lugar de favorecer, suele complicar más el cuadro, y las prótesis removibles deberán de mantenerse fuera de la boca. ¿Por qué? Porque el hecho de que el paciente esté utilizando una prótesis removible, pues se vuelve un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque pues va a acumular bacterias, probablemente hongos, y aumentan más los riesgos de complicaciones. Tras la remoción de placa, algunos autores recomiendan enjuagues bucales con clorexidina, algunas veces también combinada o no con benzidamida, para en algún momento disminuir los síntomas de dolor. Si hay sospecha de cándida, pues añadiríamos antifúngicos del tipo de la nistatina, por ejemplo, a una dosis de 250.000 a 500.000 unidades internacionales cada 4 horas, o miconazol en gel, que podría ser también tolerado por el paciente. También durante el tratamiento, y más si el paciente tiene un dolor intenso, vamos a poder utilizar, por ejemplo, la lidocaína tópica. No hay que abusar de ella. ¿Por qué? Porque también la lidocaína causa efectos secundarios, como puede ser sensación de quemazón al aplicarla, náuseas, alteración del gusto, reflejo nauseoso, absorción sistémica, entre otros. Y eso, claro que va a limitar el uso de este en todos los pacientes. También existen ya soluciones que nosotros las llamamos soluciones magistrales o solución universal, en donde al paciente se pueden hacer combinaciones, por ejemplo, difenidramina, combinada con hidróxido de aluminio, sucralfato, hidróxido de magnesio, benzocaína, clorexidina, con ciertas proporciones para hacer una solución que el paciente pueda realizar colutorios, disminuir su malestar y pues darle una mejor calidad de vida en lo que el paciente se recupera principalmente de la mucositis, que es de las complicaciones que previamente platicamos, pues una de las más incómodas. Si fuera necesario darle un analgésico, aquí podemos ver la escalera analgésica que tiene la Organización Mundial de la Salud. Ella la divide en 3 escalones. Regularmente los pacientes con cáncer generalmente se van hasta la tercera escalón, que son opioides potentes, como la morfina, la oxicodona, el fentanilo inclusive. Y bueno, hablamos de un periodo, el periodo más tóxico de la quimioterapia, y se llama periodo de Nadir. El periodo de Nadir es el periodo de mayor riesgo, como vemos aquí. Días de mayor riesgo, va del día 7 al día 15 más o menos. ¿Ok? Son los días en donde idealmente al paciente no hay que tocarlo. ¿Ok? Va a ser el paciente más susceptible a desarrollar, pues lógicamente, enfermedades infecciosas y demás entidades que platicamos. También hay que controlar mucho su alimentación. Hay que recomendar de preferencia dietas bajas en carga microbiana. Por lo tanto, está prohibido los alimentos que sean crudos, por ejemplo, frutas, quesos, derivados de leche. No pueden ser o no son recomendables tomarlos. También hay que limitarle la ingesta de alimentos muy salados, picantes, irritantes. En caso de darle agua, el agua deberá de ir hervida o de botellón. Ahora, ya el paciente quizás terminó su tratamiento, la libró. ¿Qué vamos a hacer después de que él terminó el tratamiento? Tras la finalización del tratamiento, no se debe de olvidar el cuidado y mantenimiento de la salud vocal. Y esto tiene que hacerse de por vida. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones que se pueden presentar meses o años después de haber terminado el tratamiento.
Todo paciente que fue irradiado de cabeza y cuello va a tener una mayor incidencia de caries. Estas caries, como vemos en la fotografía, no son las caries en los lugares habituales donde las vemos, sino van a ser caries que habitualmente se encuentran a nivel del cuello de los dientes. También se le va a dificultar el ajuste de la prótesis. ¿Por qué? Porque la radiación, recuerden que iba a causar una hiposalivación, y esta falta de saliva o disminución de ella aumenta el riesgo de caries, enfermedad periodontal, cándida, y ya dijimos el ajuste de prótesis. También vamos a utilizar en algunos pacientes, es necesario, sustitutos de saliva, en los cuales, bueno, aquí en México no hay muchas opciones. Tendríamos que generalmente o utilizar sustitutos como los vemos aquí, o a fabricarlos en casa de manera artesanal. eh, Ahorita con las plataformas de compras internacionales como Amazon y demás, muchas veces, aunque no se vendan estos productos aquí en el país, podríamos importarlos a través de esas plataformas para tener acceso a ellos. También después del tratamiento hay que priorizar la topicación del flúor, de preferencia fluoruro estanoso. ¿Para qué? Para que el fluoruro vuelva a remineralizar el esmalte y disminuya la posibilidad de caries. Si el paciente llegara a presentar trismus, como lo vemos aquí, pues ahí tendríamos que apoyarnos del fisioterapeuta para que por medio de técnicas de mecanoterapia o cinesioterapia, pues le ayuden a relajar estos músculos y regresar a tener una apertura pues lo más cercano a lo que antes tenía. También después del tratamiento, si vamos a realizar tratamientos de exodoncias, principalmente tratamientos dentales que incluyan la manipulación de hueso, tendremos que esperar mínimo de 6 meses a un año después de haber terminado el tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una alta probabilidad de presentar osteoradionecrosis. También se puede utilizar la administración de oxígeno hiperbárico en el paciente para, en caso de que se haya presentado la osteoradionecrosis, puede ser un tratamiento que le ayude al paciente. ¿Cuál es nuestra labor? Pues participar en el equipo interdisciplinar que atiende a estos pacientes de oncología. ¿Cuáles son las secuelas del tratamiento? Lamentablemente, la desfiguración del rostro. Sabemos que la cara, pues, es la principal credencial de presentación de un paciente. Entonces, el hecho de que la cara se vea afectada, pues va a ocasionar, claro que muchas secuelas estéticas, funcionales, de personalidad y demás en el paciente. Aquí vemos ejemplos de muestras quirúrgicas, de radicales, pues, de un paciente con el retiro de un carcinoma escamocelular de cuello con una cirugía comando, donde vemos la extirpación, por ejemplo, lengua, dientes, mandíbula y parte del cuello con la eliminación de ganglios linfáticos, músculos y estructuras. O con esto podemos imaginar, pues, la secuela que el paciente va a tener tanto estética como funcional. O como vemos aquí, un ejemplo de un paciente con cáncer de labio antes de la cirugía y posterior a la cirugía. Aunque bueno, aquí no se ve del todo tan complicado el caso porque sigue teniendo una apertura bucal, pero pues claro que las secuelas van a ser importantes a considerar. Y otras complicaciones del tratamiento, pues segundas neoplasias y lógicamente las metástasis. El cáncer de la boca, híjole, en la mayoría de los casos, pues llegan muy demorados en el diagnóstico, en el cual lamentablemente en nuestra población el 75% de los pacientes que se diagnostican por cáncer regularmente mueren antes de los 5 años. ¿Y cuál es la principal causa? El retraso en el diagnóstico. ¿Cuál es nuestro trabajo como dentista? Explorar la cavidad oral de todos nuestros pacientes, hacer el diagnóstico precoz ante lesiones sugestivas de cáncer. La toma de biopsia es indispensable. Si tú no puedes tomar la biopsia, habrá alguien cerca de ti, un colega, un compañero, que te pueda ayudar y pueda auxiliar en la toma de la biopsia. Hay que aprender a derivar e interconsultar a los demás especialidades, no nada más de la odontología, sino también de la medicina. Y conocer muy bien el tratamiento que podemos ofrecerle al paciente antes, durante y después del tratamiento. Eh, con eso, bueno, pues les di un panorama muy general de lo que es esta situación de enfermedad, que aunque no es de las enfermedades más comunes y regulares
que vamos a ver en nuestros pacientes, pero lamentablemente tiene un impacto importante en la vida, no nada más del paciente, sino de la familia que está alrededor del paciente. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya despertado la inquietud por saber esto y que invitarlos a que, aparte de ser buenos ortodoncistas, buenos odontólogos, apliquen siempre la exploración bucal en cada uno de sus pacientes. Es indispensable y no pasarla por alto y nada más concentrarnos a el órgano dental, a su posición, a su oclusión, a su relación, bla, todo lo que en algún momento ustedes como ortodoncistas ponen atención en su trabajo. Muchas gracias. Le agradecemos enormemente su participación y esto posteriormente pondremos algún link o algún email de usted para cualquier persona que se quisiera comunicar con usted. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. A la audiencia les pedimos que visiten nuestras páginas web, que es www.amo.org.mx, y hay otra que es amomisonrisa.org.mx. Gracias, doctor. Un placer haber estado con Igualmente, usted. gracias, doctor. Hasta luego.